Buenas noches. Siguiendo con el tema que tocamos la última semana con Marcos y concerniente a la reacción que ocurrió por parte de una masa en contra del señor Lukšić a la salida de su audición, y sin negar en nada lo que declaré la semana pasada cuando indiqué que de algún modo lo que sucedió es fruto de un cierto contexto que explicaría, sin justificarla, pero que explicaría esta violencia, quisiera hoy analizar un poco lo sucedido con el diputado Rivas y la condena del cual fue objeto. Si uno observa de un punto de vista jurídico, acá no se puede hablar de complot u de una lógica en la cual la justicia estaría al servicio del poderoso. Básicamente lo que sucedió acá es la más lógica de las aplicaciones de la ley, es decir, también de algún modo de una estrategia en cuanto al enfrentamiento del juicio. Si observamos, si ustedes tuvieron el tiempo de observar los diferentes alegatos, verán sin ninguna duda la diferencia de nivel al cual asistimos entre la persona que defendió, la abogada que defendió al diputado Rivas y los abogados del señor Lukšić. Y acá lo que quisieron subrayar los abogados es todo el asunto que concernió el daño producido por el diputado Rivas. Acá lo que sucedió de algún modo, el problema no es tanto que el diputado haya caído en un exabrupto, quizás no calculado, quizás natural, en el aula del Congreso. Acá lo que realmente causó mucho daño fue que este comentario se repitió en otros lugares y fue también relegado por otras redes, diarios clásicas o también virtuales como Twitter o Facebook o lo que sea. Es decir, lo que quisieron subrayar los abogados del diputado, del señor Lukšić, es que justamente el daño fue importante y por eso recurrieron a un abanico de sanción bastante amplio en la cual se eligió una multa y el hecho que esté inhabilitado por 6 meses el diputado. Y acá es justamente lo que debe llamarnos la atención. De algún modo, de todo lo que venimos escuchando acerca de la corrupción y diferentes hechos, el diputado Rivas es el primer diputado condenado. Y es tan sorprendente que se condene a un diputado que ni la Cámara, que debe de algún modo aplicar esa sanción de 180 días de inhabilitación, no sabe cómo aplicarlo, es decir, no sabe si debe mantener o no el sueldo del diputado sabiendo que no va a trabajar. De algún modo acá caeríamos en incongruencia de cómo castigo para el diputado Rivas frente a lo que fue calificado de injuria en contra de señor Lukšić, el diputado Rivas se beneficie de 6 meses de vacaciones. ¿Y esto qué nos dice? Que de algún modo el cuerpo legislativo no está acostumbrado, no conoce la amenaza de conocer una sanción y de quedarse sin sueldo. Y eso nos puede llamar mucho la atención cuando sabemos cuántas comisiones se arman para poder hablar de los castigos en tema de corrupción y nos deja un poco dubitativo sabiendo que de algún modo es el primer diputado condenado desde que se escucha hablar de todas estas malversaciones por parte de los actores de la Cámara Legislativa. Eso por un lugar. Y por el otro lugar, de algún modo, también nos puede llamar la atención en cuanto a las diferentes sanciones que esos mismos diputados deben crear, armar, estructurar en lo que concierne todos los delitos económicos justamente relacionados con la colisión. ¿Y qué vemos en esos delitos, en esas sanciones que quieren crear los diputados? Es que son bastante ligeras, es decir, no hay encarcelamiento y no hay multa que sean disuasivas en cuanto a crear una asociación en realidad de delincuente, en cuanto a la creación de cartel que permiten a esos mismos carteles beneficiarse de un cierto monopolio en cuanto a la fijación de los precios. Entonces, si un diputado no vive bajo la amenaza de un cierto castigo, por ende, no va a crear castigo para los poderosos, en ese sentido, que son la gente lo alto empresariado que se coluden. Hablando de políticos, justamente acá quisiera llegar al segundo tema, que concierne una cifra de deuda bastante importante en cuanto a la municipalidad de Antofagasta, más de 660 millones. Esta información salió ayer. La cifra no tiene nada tampoco de tan impactante, sabiendo que la mayoría de los municipios tienen deuda. Acá lo que llama atención, por otro lugar, no es tampoco que acá aparezca el nombre de un director del equipo de fútbol de Antofagasta. Acá lo que yo quisiera subrayar es, una vez más, la reacción que tuvieron las dos personas concernidas, es decir, las dos personas a cargo de la municipalidad
relacionada con esa cifra, es decir, la alcaldesa actual, Karen Rojo, en relación con su primer mandato, y la autodenominada mejor alcaldesa de la historia de Antofagasta, que es la señora Marcela Hernando. Las dos, como subrayó ayer el diario virtual Timeline, que pueden verificar ustedes mismos en timeline.cl, las dos, a saber la noticia, tomaron una postura de defensa, una diciendo que Marcela Hernando, que esa cifra correspondía a la administración posterior a ella, y por otra parte Karen Rojo, que indicó que ella va a iniciar un sumario, una investigación para saber con qué está relacionado estas deudas. En sí, lo que subrayó el diario Timeline es que ninguna de las dos aparece registrada como yendo a verificar en el portal mismo, en ese DICOM de la municipalidad, del porqué de la deuda. Es decir, su primer reflejo fue una postura defensiva, defendiendo justamente su postura y limpiándose las manos de cualquier hecho que podía concernirla. Y acá hay algo de muy llamativo porque, básicamente, si uno en la próxima elección se habla de una tasa asegurada, de una discriminación positiva para que las mujeres ocupen un cargo político, una vez más tenemos acá la demostración que no es porque eres mujer que de algún modo eso te garantiza ser una buena política. De algún modo no es porque eres mujer que no tienes unas mañas de la vieja política que hoy en día actualmente se condena. Acá una actitud normal, en un primer lugar, hubiese decidido de ir a ver, de verificar de por qué esa deuda, de justamente de ahí establecer una respuesta estructurada para la comunidad. Y una vez más, acá tenemos una respuesta politiquera. Es decir, lo que se reprochó a Karen Rojo, que fue reelecta, no lo olvidemos, con la mitad de votos que obtuvo en su primera elección, es decir, 17.000 y la primera vez salió electa con 35.000, es un poco manejo justamente de la maquinaria administrativa, fuertes dudas en cuanto a su actuar administrativo. ¿Y qué vemos cuando se le critica acá una deuda importante que en realidad concierne mitad por mitad cada uno de la administración, la de Marcela Hernando y la de Karen Rojo? Vemos que ella responde por una salida rápida, verbal, retórica, y no sin tener ese reflejo de ir a verificar del porqué. Y no olvidemos del reportaje que hubo en Mega en cuanto a unas poblaciones del norte donde dio la impresión Karen Rojo de no tener mucho conocimiento con lo que sucede en su ciudad. Esto nos refuerza en la idea que ella no está cambiando de modus operandi en este inicio de segundo mandato. Digamos que la victoria quizás la ratificó en su actuar en vez que asistamos a un inicio de una nueva manera por parte de ella de hacer política a través de la municipalidad. Y por lo de Marcela Hernando, ya que empiezan las elecciones de diputada, que sin duda ella va a repostularse, acá ella también en un momento dado también debe hacer un mea culpa, una autocrítica de su gestión, porque también hubieron el año pasado, a inicio de año me recuerdo, en este mismo espacio hablé de lo que concierne el plan comunal y ella también estaba involucrada y tampoco nunca acá hubo una respuesta muy clara en cuanto a su actuar, de la misma manera que tampoco dio mucho la cara en cuanto a una comisión en lo que concierne la contaminación. Entonces, a un momento dado también hay que dejar hacer política en el viento y un poquito también asumir lo que uno hizo o no hizo cuando estaba en el cargo. Y para terminar, el último punto es lo que concierne una encuesta unos datos en cuanto a la PSU, que en realidad la ciudad tiene un nivel muy bajo de puntaje PSU. Y acá una vez más tenemos el síntoma de lo que es Antofagasta. Es decir, muchas escuelas, subvencionadas o no privadas, suben sus aranceles a lo largo de los años. Y en realidad la calidad no sube. Acá tenemos una cosa absolutamente loca, la cosa cuesta más cara, la educación cuesta más cara, pero no es de manera mecánica mejor. Entonces acá esto no concierne simplemente la educación, también eso es a nivel de salud, eso también es a nivel de gastronomía, ese a nivel también habitacional, eso a todo nivel en Antofagasta, donde en realidad hay una burbuja financiera que en realidad no corresponde nada en la realidad. No hay ningún problema en pagar más caro, siempre y cuando la calidad sube o sigue esta alza del precio. Una vez más acá da la impresión que en Antofagasta es una estafa en numerosos niveles y de manera desafortunada a nivel educacional. Muchas gracias.